La Fundación para la Comunicación Popular presenta Periodismo Libre, con la fuerza de la verdad. Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Periodismo Libre. Bienvenidos a nuestra séptima emisión correspondiente a hoy, sábado 14 de abril de 2018. Analizaremos en esta emisión el significado de la detención de Jesús Santrich para el proceso de paz. Lo hicimos con catedráticos universitarios, con juristas. De igual manera, vamos a escudriñar qué es eso del lawfare, la judicialización de la política que está tan de moda en América Latina. En materia de información política hablamos con Ángela María Robledo, la candidata vicepresidencial en fórmula con Gustavo Petro. Ella se muestra optimista de todas maneras hacia una segunda vuelta presidencial. Y de igual forma estuvimos hablando con María José Pizarro, representante a la Cámara electa por Colombia Humana y por la lista Decentes. Y en materia de historia, analizamos con el profesor Carlos Sánchez el legado de Jorge Eliezer Gaitán a propósito del 70 aniversario del magnicidio de este líder liberal. Y a propósito de Jorge Eliezer Gaitán, José Urbano, en la sección de cine, hace una reseña sobre los 5 films que en Colombia se han hecho en relación con este magnicidio. Tendremos igualmente a Nicolás Suárez con sus comentarios deportivos y a Gabriel Jacobo Mena con Periodismo Libre en las redes. Bienvenidos. Entramos en materia, hablamos con el destacado jurista caleño Elmer Montaña acerca de la detención de Jesús Santrich. Entre otras cosas nos dijo que es preocupante que el Estado colombiano prácticamente le haya entregado las funciones de policía judicial a un organismo extranjero, a la DEA. Veamos. Doctor Elmer Montaña, ¿cuál es el análisis que usted hace en relación con toda esta crisis que se ha suscitado por la captura de Jesús Santrich? Bueno, desde luego que la situación es muy preocupante, sobre todo porque la investigación no la inició la Fiscalía General de la Nación, no la desarrolló la Fiscalía. El fiscal general manifestó que esto ha tenido el origen en un seguimiento que se había hecho a varias personas por un tema de salud relacionado con los dineros del posconflicto, pero extrañamente la Fiscalía abandonó esa línea y le entregó las riendas de toda la investigación a la DEA. Y entonces aquí surgen una serie de preguntas ya desde el punto de vista meramente jurídico, y es en primer lugar esos seguimientos, esas grabaciones que la Fiscalía presenta ahora como pruebas que soportan la solicitud de extradición, ¿por quién fueron recaudadas? Si fue por la DEA, por supuesto que lo primero que uno se pregunta es quién dio la autorización, porque los únicos que pueden llevar a cabo labores de policía judicial en Colombia son los organismos de inteligencia colombianos, eso está previsto en la Constitución y la ley. Si un organismo internacional viene a adelantar una labor de seguimiento, viene a hacer interceptaciones en Colombia, tiene que contar con el aval de jueces de la República, porque si no constituiría una violación flagrante a la soberanía nacional. Lo otro es que pues uno se pregunta si en efecto tenían establecido que iba a haber un alijo de cocaína en esa proporción de las 10 toneladas, ¿por qué razón no fueron más cautos y esperaron que se entregara esa cocaína para así de esa manera poder desarticular a toda la red? Y deciden finalmente abortar la operación con el argumento de que se ha filtrado, ya le habían avisado a Santrich o a Santrich de esta situación. Lo cierto del caso es que la primera duda pues que a uno le surge en ese sentido es que hubieran optado por digamos, adelantar la captura de Santrich, de haber ordenado la privación de su libertad con unas pruebas que resultan realmente muy complicadas.
Nosotros no podemos asegurar en este momento que esas pruebas que ofrece la DEA realmente den cuenta de la participación de este miembro de las FARC en esas actividades delincuenciales. Resulta absurdo que se diga que una fotografía da cuenta de una reunión donde se está hablando precisamente de la entrega de la cocaína. Las fotografías no hablan. Han dicho ya que supuestamente el audio perteneciente a esa reunión lo tiene la DEA y solamente se lo van a presentar al juez norteamericano. Eso también es peligrosísimo, porque en últimas lo que nos están diciendo es que si existen pruebas, esas van a ser esgrimidas ante la justicia norteamericana y no ante la JEP, que a mi manera de ver las cosas sería la encargada de darle en últimas el visto bueno a la posibilidad de una extradición, de establecer si realmente este hecho ocurrió con posterioridad a la firma de los acuerdos, si las pruebas dan cuenta de la vinculación de este señor en esas actividades y si lo más recomendable entonces es enviarlo a los Estados Unidos. Pero si lo que se está advirtiendo desde ya es que no se van a presentar esas pruebas y que solamente ante la justicia norteamericana, pues realmente es alarmante esto, porque lo primero que uno piensa es que van a seguir llegando solicitudes de extradición contra los demás miembros de las FARC con el mismo argumento, de que las pruebas se van a presentar ante la justicia norteamericana, y bien puede suceder que terminen juzgándolos por hechos cometidos antes de las firmas de los acuerdos de paz entre ellos y el gobierno nacional. ¿Qué actitudes desde su punto de vista de un jurista experimentado como lo es usted deben asumir la Corte Suprema de Justicia de un lado, máxima autoridad de la rama del ámbito de la justicia ordinaria, y la JEP, que es una justicia especializada para este proceso? Bueno, en lo que corresponde a la Corte Suprema de Justicia, la labor que desempeña la Corte frente a las solicitudes de extradición es la de verificar que la misma se lleve a cabo de acuerdo con los requisitos legales. Es decir, la Corte lo que revisa es el aspecto formal de la solicitud. La Corte no entra a investigar o a valorar las pruebas que respaldan la solicitud de extradición. Y eso, digamos, ha traído muchos problemas, porque se han visto casos ya, y no son pocos, de colombianos que son enviados a los Estados Unidos con pruebas deficientes, solo porque la solicitud estuvo bien presentada y finalmente pues las personas terminan siendo absueltas después de permanecer largo tiempo en los Estados Unidos, o terminan aceptando cargos frente a delitos que no cometieron con el único objetivo de que los puedan regresar al país. Entonces, yo creo que aquí entraría a jugar un papel muy importante la JEP, porque los acuerdos señalan que la JEP tiene que revisar el asunto relacionado con la procedencia de la extradición. En ese sentido, creo yo que la JEP sí puede entrar a hacer una valoración de las pruebas que soportan la solicitud. Habida cuenta que se trata de casos muy especiales. Y vuelvo y repito, para cerrar, entre otras cosas, la posibilidad de que el gobierno norteamericano o cualquier otro gobierno termine solicitando en extradición a miembros de las FARC con pruebas espurias o con pruebas relacionadas a hechos delictivos cometidos antes de la firma de los acuerdos de paz con el gobierno colombiano. De manera que, en ese sentido, yo sí creo que la JEP tiene que ir más allá de la revisión formal de la solicitud para entrar a establecer si realmente tienen soporte probatorio suficiente como para establecer que esa persona realmente cometió delitos con posterioridad a la firma de los acuerdos. Estaríamos en presencia, como dicen varios analistas, de una estrategia para tratar de desmontar todas las curules o la mayor parte de las curules que se pactaron en el acuerdo de paz para la FARC. Todo esto es posible. Si usted me pregunta a mí si desconfío del trabajo de la Fiscalía, lo digo con todo respeto, sí desconfío. Si desconfío de las pruebas que la Fiscalía presenta ordinariamente en los procesos, desconfío profundamente. Entre otras cosas porque la labor de los abogados es precisamente desconfiar de esos elementos de prueba. Con esto quiero decir que no hay pruebas reinas, que no hay pruebas indiscutibles, que no hay pruebas incontrovertibles. Todas las pruebas, por su propia naturaleza, por el hecho de que son fruto de una creación humana, pues son falibles, y al ser falibles, por supuesto que deben ser sometidas a valoración, a escrutinio, a contrastación. No puede ser que porque las pruebas son aportadas por la DEA, entonces hay que asumir de que son pruebas incontrovertibles, que son pruebas incontestables, irrefutables, de ninguna manera. Y cuando las pruebas comienzan ya a mostrarse tan deficientes como está ocurriendo en este caso, pues mayor es la sospecha, mayor es la suspicacia que crea.
Y en este sentido cualquier cosa es posible. Uno puede llegar a pensar que esto puede ser parte de un ardid para desmontar la presencia de las FARC en el Congreso colombiano. Hay un sector de la extrema derecha colombiana que ha insistido y que va a hacer hasta lo imposible para evitar que esta guerrilla asuma el 20 de julio con los 5 senadores y 5 representantes a la Cámara, pues las actividades políticas que fueron pactadas en los acuerdos de La Habana. Y pues nada de extraño tiene que aquí haya de por medio falsos testigos, pruebas espurias, etcétera. De manera que en esto hay que ser muy cuidadoso, pero sobre todo, de ninguna manera podemos aceptar como una verdad indiscutible las pruebas que presenta la Fiscalía y mucho menos las pruebas presentadas por la DEA. Hay quienes afirman que el gobierno de Juan Manuel Santos se aceleró en esta decisión de la captura de Jesús Santrich para presentar esa captura como un trofeo para la presencia de Donald Trump, que entre otras cosas decidió finalmente no venir. A mí me parece muy casual, y las casualidades en este tipo de situaciones no existen. Eso no se da por casualidad. Que hayan producido la captura justamente días antes de la visita anunciada de Donald Trump, que hayan producido esa captura en medio del debate electoral, que se haya producido esa captura en medio de un escándalo en contra del gobierno nacional por el manejo de los dineros del posconflicto, de manera que esos son elementos que uno tiene que tener en consideración, porque es que en Colombia hemos vivido situaciones en las cuales se han creado cortinas de humo para distraer la atención de la opinión pública frente a hechos gravísimos. Durante el gobierno de Uribe, cada vez que ocurría un escándalo que afectaba la imagen del presidente, ponían una bomba, o aparecía un hecho dramático, gravísimo, una toma, y luego se dan cuenta que era una falsa toma, o un ataque de la guerrilla, y después se dan cuenta que era un falso positivo y que habían asesinado a personas inocentes. De manera que no es de extrañar que esto también pueda ser parte de una muy diseñada estrategia para servirle a los intereses del gobierno norteamericano en bandeja de plata la cabeza de uno de los jefes más importantes de las FARC. También se afirma que estaríamos en presencia de una estrategia para favorecer electoralmente al candidato del gobierno, que es el candidato Vargas Lleras. Digamos, todo es posible. Lo que yo planteo es que ninguna posibilidad se tiene que desechar. Todo es posible en este país. Lamentablemente la justicia en Colombia se ha instrumentalizado, se ha utilizado con fines ideológicos, políticos, de persecución, de vindicta de toda clase, y eso ha hecho que finalmente los abogados, cuando nos encontramos frente a una situación cualquiera que sea, en la que está de por medio la privación de la libertad de una persona, uno tiene que ir más allá de lo meramente probatorio y tiene que comenzar a pensar ya en quién puede estar detrás de esto, qué intereses pueden haber para que esta persona resulte perjudicada, porque en Colombia tenemos carteles de falsos testigos, tenemos personas que han presentado denuncias ante las autoridades fundados en testigos absolutamente amañados. De hecho, en esta misma semana, la Corte Suprema de Justicia acaba de confirmar una compulsa de copias contra el expresidente Álvaro Uribe, quien tuvo la desfachatez de presentar una denuncia penal en contra del congresista Iván Cepeda, fundado precisamente en falsos testigos. Una persona con la alcurnia que tiene no tuvo el empacho, no tuvo la vergüenza de manipular testigos para ponerlos en contra del senador Cepeda. De manera que cualquier posibilidad hay que estudiarla de manera muy detallada, y esa es una labor y un desafío que tienen en este momento los magistrados de la Justicia Especial para la Paz. Afortunadamente esa Justicia Especial está muy bien configurada, muy bien diseñada, le da autonomía a los magistrados, y esos magistrados tienen en este momento una prueba de fuego. Ya a puertas de entrar a funcionar como debe ser esa Justicia Especial, tienen un desafío enorme, y es evaluar la situación de este miembro de las FARC y establecer realmente si lo que dice la DEA y lo que dice la Fiscalía es cierto y amerita realmente que se cumpla esa solicitud de extradición del gobierno norteamericano. Muchas gracias, doctor Montaña. Bueno. Vamos a un corte de mensajes y volvemos.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos analizando las implicaciones de la detención de Jesús Santrich para el proceso de paz. Recordemos que Santrich es uno de los principales dirigentes del partido FARC. Hablamos con Héctor Alonso Moreno, catedrático de la Universidad del Valle, quien destaca que lo más importante es la defensa del proceso de paz. Yo invitaría a que los abogados y la gente de las FARC hicieran primero un estudio muy serio y de verdad que no haya una solidez probatoria de lo que pretenden la justicia norteamericana. Tendríamos que levantar un gran movimiento de defensa porque sería un atentado contra el proceso de paz. ¿Y qué pasa con el cumplimiento del acuerdo final de paz? Abordamos esta inquietud con el profesor de la Universidad Libre, Harold Ortiz. Pues me parece que es una cuenta de cobro que se le está pasando a los acuerdos de paz y concretamente tratar por todos los medios de torpedear la participación política de los guerrilleros desmovilizados para poder hacer ellos como movimiento o como partido político. De ser así, si es llevando a cabo la solicitud de extradición hacia los Estados Unidos, pues me imagino que sentará eso providencia para que de manera sucesiva el resto de las 10 curules queden allí seriamente comprometidas para que los miembros de las FARC no puedan posesionarse a través de ese mecanismo de la extradición de parte de los Estados Unidos. La dirigencia política nuestra históricamente siempre se ha caracterizado por ser muy astuta, muy hábil en generar acuerdos y después los va desechando a través de una serie de pseudo argumentos, ¿sí?, para tratar de impedir, ¿sí?, lo acordado y lo firmado, ¿sí?, en todos esos acuerdos de paz. El profesor Alberto Ramos Garvira, catedrático universitario, coincidió en que es necesaria la defensa del proceso de paz e hizo alusión al fenómeno del lawfare. Quiero advertir cómo el lawfare, que se ha explicado suficientemente, sucede en América Latina y en otras zonas, que es la judicialización de la política, o sea, encartar a alguien de manera judicial para sacarlo del escenario político, como el mismo Carles Puigdemont, como ha sucedido en el Perú con el señor Kuczynski, que tenía sí conexiones con Odebrecht, con el Lula da Silva, y en Colombia, pues lo que veo claramente, doctor Mena, es lo siguiente: aquí estamos ante un vacío de justicia. Es que la justicia ordinaria, que es la justicia tradicional, no funcionó porque durante 54 años no pudo procesar a ningún grupo armado insurrecto, y por eso se les define una justicia transicional especial para poder perfeccionar el proceso, que tampoco está funcionando porque no tiene reglamentación. Entonces, la ordinaria tradicional no funcionó porque el ejército tampoco venció a las guerrillas y tuvieron la voluntad de entregarse para un proceso de paz. Quienes se levantan en armas no creen en el Estado de Derecho del país donde se levantan en armas. Y esta justicia nueva para ellos tampoco está funcionando, o sea que estamos ante un vacío de justicia. Y ahora viene la justicia extranjera a llevárselo. Es decir, 3 justicias. También cuestionado el gobierno norteamericano por todo lo que está pasando con Donald Trump y con los manejos que se hacen allá. Entonces queda la población digamos, en un entredicho y en un abismo y en una incertidumbre. Por eso yo, frente al caso, lo único que recomiendo, porque aquí también la justicia, con el cartel de la toga y con el fiscal express que apareció con todo, la gente no cree en los aparatos de justicia. ¿Qué justicia le van a aplicar? Y si es cierto totalmente, pues entonces habrá que cumplir, como dice el presidente Santos, que si ocurrieron los hechos después de firmar el proceso, pues tendrá que responder con su individualidad, o sea, la conducta individual, pero no afectar lo que resta del proceso. Y a propósito del lawfare, en la cápsula jurídica, Santiago José Mena analiza en qué consiste este fenómeno tan en boga en América Latina.
Hoy en la cápsula jurídica en Periodismo Libre hablaremos sobre el lawfare o guerra jurídica, la herramienta que se viene usando en varios países latinoamericanos para, a través del uso irregular de instrumentos jurídicos, propiciar una persecución política, destruir la imagen pública y sacar de cualquier carrera política a líderes alternativos e izquierda a través de la supuesta legalidad. El caso más reciente ha sido el del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, quien lideró al país más grande en extensión de Sudamérica desde 2003 hasta 2010, sacando a millones de brasileños de la miseria y dándoles una esperanza de vida como nunca antes la habían tenido. A través del lawfare se consiguió por parte de la burguesía brasilera sacar de la carrera presidencial a Lula, quien figura como el más fuerte candidato en las encuestas, pero además de ellos lograron su encarcelación. O lawfare é o uso indevido da lei e dos procedimentos jurídicos. É um massacre assimétrico que se utiliza do direito e dos tribunais para promover uma perseguição política. Con vistas a demonizar e deslegitimar o oponente político. A pessoa acaba sendo alvo de diversas acusações, mas são acusações frívolas. It's contrary to international law. Ou seja, acusações sem nenhuma materialidade, sem nenhuma prova. E criar pela imprensa um ambiente artificial de culpabilidade. This is something that British, German, European judges would never do. En Brasil, al igual que al expresidente Lula, se utilizó el mismo mecanismo para lograr la destitución de la expresidente Dilma Rousseff, bajo acusaciones de corrupción sin pruebas. En Argentina se usó la matriz divulgada por los medios de comunicación de incriminar al gobierno de Cristina Fernández con la muerte del juez Alberto Nisman, para lograr el desprestigio político y una confrontación jurídica impulsada por la burguesía argentina, lo cual conllevó a que se eligiera al actual mandatario Mauricio Macri. En Ecuador también se usó el lawfare para encarcelar al vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, endilgándole casos de corrupción no comprobados y con una matriz mediática absolutamente incriminadora. El lawfare se ha convertido en el arma de guerra de las derechas en Latinoamérica, para derrocar gobiernos populares y sacarlos de la contienda política en algunos casos, ya sea por la encarcelación o por la inhabilitación. La resistencia de los pueblos estará en sí sabe manifestar en contra de este modo de guerra no convencional que está menoscabando la esperanza en Latinoamérica. Vamos a un nuevo corte de mensajes y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recientemente estuvo en Cali Ángela María Robledo, candidata vicepresidencial en fórmula con Gustavo Petro. Hablamos ampliamente con ella, entre otras cosas nos dijo que están muy optimistas del paso a la segunda ronda presidencial. Doctora Ángela María Robledo, ¿cuál ha sido la percepción entre las mujeres por la selección que hizo Gustavo Petro de usted, una mujer como su candidata a la vicepresidencia de la República? Pues realmente yo he sentido, yo he recibido cientos y cientos de mensajes de mujeres en Colombia diciendo que se sienten representadas en mi voz. Yo soy una mujer feminista, soy madre, soy abuela, soy una mujer que desde el Congreso de la República trabajé en muchas de las iniciativas legislativas, entre ellas quizá una de enorme impacto, que es el de la violencia sexual contra las mujeres y la prima doméstica para las empleadas y los empleados domésticos, recordando que el 90% del trabajo doméstico lo hacemos las mujeres. He sido también una mujer que ha trabajado con la Mesa de Economía del Cuidado, con todo lo que tiene que ver con reconocer esa tarea de práctica de cuidado que hacemos sobre todo las mujeres, que queremos compartir con los hombres, de lo que significa cuidar la casa, cuidar los niños. Ya hoy en día en Colombia hay una ley que reconoce que ese aporte nuestro al cuidado significa cerca de 123 billones de pesos y que quiero avanzar siendo vicepresidenta hacia un sistema nacional de cuidado que no solo reconozca, sino también redistribuya a las mujeres que de tiempo atrás han dedicado su vida a cuidar la vida de otros. Entonces creo que ha sido de buen recibo, que ha sido recibido con alegría, no improviso frente a esta defensa
Y además también como mujer feminista reconozco otras formas de familia, reconozco otras identidades. Siempre he trabajado con las comunidades LGBTI que hacen parte de nosotros. Hice también un trabajo muy cercano a los indígenas cuando denuncié lo que estaba pasando en La Guajira con los niños guayú. Entonces son muchas tareas, muchos ejercicios que creo que me dan una legitimidad para que la gente diga, esta mujer es confiable. Sin embargo, finalmente no fructificó el café con las candidatas vicepresidenciales de Humberto de la Calle y de Sergio Fajardo. No, claro que sí fructificó, nos sentamos con Clara, estuvimos con los jóvenes, la invitación la hicieron los jóvenes de Por un País Primero, nosotros concurrimos y en días pasados que nos encontramos con Claudia y con Clara en un evento, en un diario, en El Espectador, quedamos en que vamos a volver a sentarnos. Yo creo que decir que no fructifica el diálogo, siempre el diálogo es una apertura, siempre el diálogo es una posibilidad. Las mujeres estamos acostumbradas a los procesos, somos empecinadas, a veces vamos lento, pero sí nos comprometimos a algo y es hacer una campaña donde respetemos la diferencia, respetemos al otro y donde después del 27 de mayo, si no se logra ahora, podamos lograr esa gran alianza. Hablo de fructificar porque finalmente ya no hay alianzas y quedaron descartadas prácticamente entre los candidatos que tienen una defensa muy decidida del proceso de paz, por ejemplo, y tienen formulaciones probablemente alternativas. No, pero quedó abierto el diálogo. Humberto de la Calle nos acompañó. Sé que en la reunión en Antioquia Sergio y Petro estuvieron conversando. No, yo creo que eso va a ayudar. Para una segunda vuelta. Seguramente para una segunda vuelta, pero ahora para que la gente entienda que de este lado están los votos que, como bien lo dices tú, defienden la paz, quieren una propuesta de gobierno mucho más igualitaria, quieren una verdadera reforma del campo, quieren volver a la economía campesina como un pilar potenciador de nuestra economía. Entonces sí hay diferencias entre eso y en quien sigue diciendo que adiós a la guerra, que la guerra sigue ahí, que hay que revisar los acuerdos, que esas son, digamos, las diferencias y que voten, ojalá voten por nosotros, yo quisiera que votaran por nosotros. Precisamente en ese terreno, ¿cuál es la perspectiva? ¿Ustedes están seguros de que la campaña Petro presidente pasa a segunda vuelta? Estamos haciendo todo lo posible para que sea así. Estamos recorriendo Colombia, estamos llenando plazas, estamos escuchando, porque también vine a eso, cuáles son los énfasis que desde las regiones se quieren poner a los programas. Y bueno, esa es la tarea que estamos haciendo. Pedagogía sobre este proceso de Colombia humana, y la pedagogía siempre será bienvenida. Precisamente en el desarrollo de esa pedagogía, ¿cuáles son los ejes que usted está destacando para explicárselos a los colombianos? Bueno, son 5 los pilares fundamentales de Colombia humana. La educación primero, una ruta de fortalecimiento de la educación pública, un cuidado de la vida desde la gestación de niños y niñas, primera infancia, un programa que fue muy exitoso en Bogotá, que ya tiene asomos en las distintas regiones y que es importante, una educación de una ruta de un estudiante que pueda hacer su primaria, su básica y que pueda llegar a la universidad, a una universidad pública fortalecida. La educación, la salud sin EPS intermediarias, sin financiación de por medio, una economía productiva con acceso democrático a los bienes de producción, a la tierra, a las energías limpias, un fortalecimiento de la justicia, donde las mujeres esperamos una justicia para las mujeres. La violencia contra las mujeres y los crímenes de violencia contra las mujeres tienen una impunidad de cerca del 97% y una reforma política profunda. Son esos los nichos con unos énfasis donde en el centro están los seres humanos y la naturaleza con sus derechos para protegerla y para que nos proteja. Y el agua como el gran ordenador. Usted fue una adalid del proceso de paz en el Congreso de la República, lo defendió de principio a fin y lo sigue defendiendo.
¿Qué opina usted de todas estas denuncias que se han venido haciendo por los malos manejos presuntos en los recursos destinados para la paz? Decía dos cosas en algún medio ayer. El primero, el gobierno tiene que rendir cuentas frente a lo que está ocurriendo con los recursos de cooperación, no solo internacional, sino con el Fondo de la Paz. Entonces eso exige toda la transparencia, porque son recursos sagrados, como dice Mocus, con quien yo llegué a la política. Y en segundo lugar, creo que un llamado que hemos venido haciendo cuando en el Congreso de la República se aprobó el que durante 12 años haya una destinación de un porcentaje para el posconflicto, es que estos gobiernos dejen de pensar que esto no lo van a resolver solamente la cooperación internacional. Aquí se viene un todos ponen para lograr salir del posconflicto, que no es resolverle solamente el tema a la hoy Fuerza Alternativa del Común, sino también a los cerca de 800.000 familias campesinas que no tienen tierra, a la protección de los cabildos indígenas que se ven absolutamente amenazados por una cantidad de circunstancias, al cumplimiento de la Constitución de las comunidades afro, a una Colombia profunda, a la cual Colombia le debe y tiene una deuda histórica tan grande como con las mujeres. ¿Vendrán nuevas adhesiones como la ocurrida el viernes 6 de abril aquí en Cali, cuando se sumaron a la campaña Petro Presidente líderes del Polo Democrático como Wilson Arias? Wilson lo dejó entrever ayer, si tú escuchaste. Yo creería que sí. Yo esperaría que la semana entrante esté resuelto ese tema, que queden en libertad y que un grupo de congresistas del Polo que quiere acompañarlo pueda hacerlo. Y hay otras fuerzas distintas a las del Polo, digo, en el liberalismo, en el conservatismo, en otras fuerzas sociales. Hay coqueteos con el liberalismo y hay grupos del verde en el eje cafetero de las bases que han declarado que quieren estar del lado de Colombia Humana. Entonces esto tiene que hacerse con mucho cuidado porque a los partidos hay que protegerlos, pero bienvenidos y bienvenidas a trabajar con nosotros. Y lo más importante son los millones de colombianos que están por decidir su voto. Esos millones que están por decidir y este porcentaje tan alto de abstención en Colombia, cerca del 50%, aun cuando cambió un poco en la elección del 11 de marzo, que o no creen o no quieren o les parece que han votado y no ha pasado nada. La invitación es a que a nosotros podemos ser una oportunidad, que pueda haber un giro de 180 de rumbo en Colombia, donde hay que conservar lo bueno que ha tenido Colombia, pero necesitamos un país donde la desigualdad sea algo que no solo condenemos, sino también cree condiciones para la vida digna en Colombia. Muchas gracias. A ti muchas gracias. También dialogamos con María José Pizarro, representante de la Cámara electa por Colombia Humana. ¿Cuál ha sido el recibimiento por parte de las mujeres a propósito de este encuentro que tienen ustedes aquí con ellas? Bueno, ayer tuvimos una reunión con líderes, lideresas, estuvieron algunas. Hoy, bueno, un enfoque grande con las mujeres. Creemos que Cali tiene un gran potencial femenino, al igual que todo el país. Y bueno, uno de los ejes de campaña que asume Ángela María Robledo y que asumimos las mujeres representantes a la Cámara y al Senado del Congreso de la República, mujeres electas, pues es continuar todo este tema de la defensa de los derechos de las mujeres. ¿Qué viene ahora en la campaña hacia la presidencia de la República? Ya están descartadas las alianzas prácticamente. ¿Cómo ven ustedes el futuro de la campaña de Gustavo Petro? Bueno, nosotros somos muy optimistas, no solamente por el número tan significativo de votos que hubo en la consulta, sino también pues por la posibilidad de pasar a primera vuelta. Lo ideal sería ganar en primera vuelta, pero para eso tenemos que claramente duplicar las votaciones. De su padre, ¿qué legado aplica usted en esta campaña y en el ejercicio político en el que usted se encuentra? Dar continuidad a ese trabajo, a ese legado de Carlos Pizarro León Gómez. Ese es mi empeño, ha sido mi empeño los últimos 15 años, quienes me han visto en el trabajo público, en el trabajo también desde el trabajo de la memoria, de la defensa de los derechos de las víctimas, de la defensa de los derechos de los territorios, de la diversidad de las comunidades, acompañando a las mujeres. Podrán ver una perfecta coherencia entre lo que venía haciendo María José Pizarro antes,
lo que hizo durante la campaña, lo que va a hacer ya en su trabajo legislativo. ¿En qué ha pensado para presentar como proyectos y como propuestas de control político en su ejercicio como congresista, como representante a la Cámara? Bueno, lo primero que hicimos y lo dijimos durante toda la campaña es que íbamos a hacer un control político muy fuerte a la alcaldía en Bogotá de Enrique Peñalosa, pues creemos que él está gobernando en favor de los negocios privados, de espaldas a la ciudadanía, garantizando procesos de participación ciudadana, sobre todo en la construcción del plan de ordenamiento territorial. Ya a nivel nacional, pues obviamente todo el control político a las leyes que ya existen, digamos sobre todo de violencia de género, feminicidios, abusos sexuales, etcétera. ¿Qué opina de todas estas denuncias que se han venido haciendo sobre el manejo de los fondos destinados para la paz? Bueno, nosotros creemos que primero la poca plata que existe, los pocos recursos que existen no pueden ser malversados, pero que además tiene que haber una inversión muchísimo más grande en lo social para garantizar una paz sostenible. La condena total a cualquier acto de corrupción creo que es algo que tiene que ser transversal al ejercicio de la política en Colombia hoy en día. Muchas gracias, María José. A ustedes muchísimas gracias. Se cumplen mañana elecciones atípicas de alcalde en el municipio de Jamundí. Hablamos con la comunidad acerca de qué espera del nuevo burgomaestre. Se cumple este domingo 15 de abril la elección de un nuevo alcalde de Jamundí en reemplazo de Manuel Santos Carrillo, quien renunció sometido a un proceso judicial. Los candidatos son Edgar Yandi del Partido Liberal, Eduardo Moya de Todos Somos Colombia, Yorman Rojas del Polo Democrático y John Freddy Pimentel del Partido de la U. Pero ¿qué dice la ciudadanía sobre estas elecciones en un municipio con graves problemas de corrupción administrativa, desempleo, infraestructura vial y más? Nosotros queremos que haya un gobierno transparente, un gobierno sin manipulación, queremos que haya más empleo, que no solamente una persona sea la dueña del pueblo. La población espera soluciones. Jamundí, digamos, a raíz del gran crecimiento demográfico que ha tenido en los últimos años, pues tiene diferentes problemáticas en distintos aspectos relacionados con el tema de servicios públicos, de movilidad, de infraestructura vial, de educación, si se quiere. Y proponen un golpe de opinión. Yo le pido a la comunidad, como lo he escrito en los periódicos, en la columna Esquema del Nuevo Jamundí y en el rotativo, que voten por un programa de gobierno, que lo analicen, que haya voto de opinión, voto de conciencia, que no se dejen constreñir con las dádivas monetarias o la compra de votos, sino que den un golpe de opinión. ¿Cambiará algo en Jamundí con el nuevo alcalde? Es la pregunta que muchos se hacen. Un nuevo corte para publicidad y regresamos. Yo te daré patria hermosa, te daré el Valle y el Pacífico, ganamos con Petro. Petro, presidente, Petro, por la gente. Los trabajadores de los materiales para la construcción estamos con Petro, estamos por recuperar nuestros derechos que han sido vulnerados durante los pasados gobiernos, derechos como el recargo del dominical, los recargos de las horas nocturnas, por recuperar mejores condiciones de salud en el trabajo y sobre todo por finalizar el flagelo de la tercerización en nuestro país. Los maestros en el Valle estamos con Petro, estamos por mejoría en nuestra dignidad como docentes. Estamos por mayor inversión en educación, estamos por estatuto único y porque definitivamente la educación es el pilar de nuestro país. Los trabajadores de la salud apoyamos a Petro porque por fin se podrá acabar con el flagelo de la Ley 100, flagelo que termina con la ciudadanía en las puertas de los hospitales por la negación del servicio y por la falta de medicamentos, además de la intermediación laboral. Súmate, vota por Petro, presidente. Los pensionados y pensionadas de Colombia ganamos con Petro. Ganamos porque defendemos a Colpensiones, porque defendemos la sustitución pensional y garantizamos que efectivamente el sueño de bajar del 12% la cotización en salud al 4% la podamos lograr.
familias de pensionados, todos a votar por Petro. Los trabajadores y la comunidad en general ganamos con Petro. Ganamos porque vamos a defender el proceso de paz, porque vamos a defender los recursos naturales, porque vamos a entregarle la soberanía alimentaria al pueblo colombiano. Porque la conciencia es la paz. Petro. Por todo lo anterior, la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano estamos invitando al pueblo colombiano y específicamente a los bayunos para que acompañemos en estas elecciones de mayo a Gustavo Petro para la presidencia de la República, por la paz, por el cumplimiento de los acuerdos de La Habana, por la solución de los problemas básicos que afectan al conjunto de la población colombiana. El Valle y el Pacífico ganamos con Petro. Vota consciente por una nueva Colombia. Petro presidente. Continuamos en Periodismo Libre. Se cumplieron 70 años del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Cuál es el significado del legado histórico dejado por el caudillo liberal? Hablamos ampliamente con el profesor Carlos Sánchez sobre este tópico. Profesor Carlos Sánchez, a 70 años del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, ¿cuál es la importancia histórica de este acontecimiento? Según mi parecer, recuperar unos elementos que se habían perdido después de 70 años de predominio del bipartidismo más acendrado. ¿Cuáles podrían ser esos elementos? La búsqueda de una real democratización en el país, después de un predominio del bipartidismo, como lo dije, la aplicación de unas políticas que ya había pensado antes López Pumarejo y que las desarrolla Gaitán en relación con la propiedad de la tierra, para el que la trabaja o quiera trabajarla, la construcción de un sujeto político que no pasa solamente por lo que Gaitán llamaba la oligarquía, sino por el empoderamiento de ese sujeto que él llamó pueblo. Eso, dijéramos, entre otros, pueden ser elementos que se pueden recuperar hoy en día. ¿Cuál ha sido el papel de la clase dirigente colombiana en la generación de los fenómenos de violencia política en nuestro país? Pues todo, es decir, realmente la vinculación de los sectores políticos tradicionales con la violencia en todas sus manifestaciones ha sido una constante histórica, y precisamente ahí vuelve a surgir la figura de Gaitán, cuando en la Marcha del Silencio de 1948 ya advertía ese peligro para la sociedad colombiana representada en esas élites políticas y económicas que querían mantener su poder a toda costa, utilizando incluso la violencia. Lo ocurrido el 9 de abril de 1948 fue un acontecimiento de suma gravedad, que como decimos partió en dos la historia de nuestro país. Pero en los albores de la formación de la República en el siglo XIX también se generaron 79 guerras regionales, 9 guerras nacionales, y luego de los acontecimientos del 9 de abril del 48, pues vinieron muchos más fenómenos de violencia. Se suscitó precisamente la llamada época de la violencia, así denominada. Podríamos decir, sin caer en la simplificación, que nuestra historia es una historia de guerras, masacres, magnicidios, originados en las diferencias de clases, en la exclusión. Evidentemente, claro que sin absolutizar, porque pues no se podrían hacer comparaciones tan mecánicas y simplistas, pero podríamos decir que hay una constante histórica que significa que las élites se han querido mantener en el poder económico y en el poder político, y para ello uno de los métodos, además del fraude y del clientelismo, ha sido la violencia en las diversas manifestaciones y ligada a los diversos fenómenos. Entonces esa constante, con sus diferenciaciones por supuesto históricas, nos permite afirmar que si bien una parte de la sociedad busca una solución pacífica, las élites tradicionalmente han utilizado la violencia para gobernarnos. ¿A qué se debe, profesor, el desconocimiento que hay en nuestra población y especialmente entre los jóvenes de nuestra propia historia? Es que la historia nos la han enseñado como una historia de héroes, es decir, en donde el pueblo no aparece o aparece de una manera marginal, donde no aparecen las mujeres, donde no aparecen los indígenas, donde no aparecen los afro. Entonces,
en el imaginario de nuestros estudiantes esa historia no tiene importancia, no les significa. Lo que habría que hacer es enlazar esos acontecimientos y procesos históricos tan importantes con la realidad actual. Es decir, cómo esta sociedad que hemos construido entre todos ha devenido de ese pasado, tiene esas raíces, tiene unas causas allí profundamente políticas, económicas, culturales, que es necesario rescatar con una nueva mirada. A la clase dirigente colombiana no le interesa que la población, que la ciudadanía conozca la historia. Le interesa que conozca una determinada versión de la historia de las estatuas, de esos héroes que están allí en esas estatuas, sino que no nos dicen nada, una historia meramente o posiblemente meramente militar, pero no esos hombres y mujeres que dieron su vida, que entregaron su vida por un proyecto de construcción de una nueva sociedad más incluyente, democrática, que entre otras cosas ese es uno de los constituyentes del legado de Gaitán, ¿cierto? Que hoy es recogido por algunos sectores en donde se plantea que esas ideas que él tenía en esa época aún son vigentes porque nuestra sociedad en muchos aspectos quedó tan estancada que esos temas quedaron pendientes. Finalmente, profesor, ¿se puede trazar una analogía, una parábola entre 1948 y el año 2018? Pues la analogía tendría que ser desde el punto de vista de que si en 1948 se inicia o retoma el periodo de la violencia, en esta época estamos hablando de un proceso de paz con muchas dificultades y con sectores que, igual que en 1948, nos quieren retrotraer a la época en la que se resolvían los conflictos por medio de la guerra, por medio de la violencia. De manera que yo diría que este momento podría caracterizarse más bien como de inflexión, ¿cierto? Miren lo interesante, incluso en las campañas políticas por primera vez se ve que hay una posibilidad de que sectores democráticos y progresistas puedan alcanzar el poder, que hubiera sido eso posible también en 1948. Con Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted. Y a propósito de Jorge Eliezer Gaitán, José Urbano analiza en nuestra sección de cine 5 de las películas producidas en Colombia en relación con el caudillo liberal. El hombre que cosechara prestigio continental como preclaro cerebro en cuanto a ciencia penal y el más fecundo orador del lenguaje popular. ¿Cómo ha visto el cine colombiano la figura de nuestro líder asesinado hace 70 años, Jorge Eliezer Gaitán? Hemos elegido 3 películas de ficción y 2 documentales para darles una idea de las reflexiones que ha tenido el cine colombiano sobre Jorge Eliezer Gaitán. En primer lugar, Cóndores no entierran todos los días, dirigida por Pacho Norden, basada en la novela homónima de Gustavo Álvarez Gardiazabal. Es con Fran Ramírez y Vicky Hernández en su mejor momento y no es propiamente una biografía de Gaitán. Son las consecuencias inmediatas que trajo ese asesinato y es una radiografía de un asesino al servicio del Estado. Cóndores entonces en nuestro primer lugar. En segundo lugar, Confesión a Laura, el hermoso guión escrito por Alexandra Cardona y dirigida por Jaime Osorio. No es tampoco una biografía, ni es una disección de los acontecimientos del Bogotazo. Es más bien una ficción en torno a 2 personajes solitarios. La ciudad está sitiada, no se puede atravesar las calles y ellos están atrapados en un apartamento. Mientras el mundo se cae, mientras la ciudad se derrumba, ellos comienzan a conocerse. Es una película sobre el amor en medio de la destrucción. En tercer lugar, Revivamos nuestra historia, dirigida por Jorge Ali Triana. Fue una producción para televisión, pero tiene el encanto de un actor como Edgardo Román, quizá el actor que mejor se ha parecido a Gaitán, el actor que mejor ha encarnado la oratoria y los gestos del caudillo. Es una película que busca como las causas de ese asesinato y lo que vino después.
Jorge Ali Triana, que era fogueado en teatro y fogueado en televisión y en cine, logra hacer una producción para televisión que se ha convertido en un clásico. Revivamos nuestra historia de Jorge Ali Triana. En cuarto lugar, la producción para televisión periodística del canal Caracol y el canal History Channel, El Bogotazo, el fin de una ilusión. Porque el Bogotazo es recoger todas las imágenes de archivo y hablar en ese momento con los sobrevivientes, los que habían vivido ese día. Grandes personalidades estaban en Bogotá ese 9 de abril nefasto. García Márquez, Fidel Castro, cómo se vivió desde las calles y cómo se vivió desde el poder. Esa es la magia que tiene el Bogotazo del canal Caracol. Y la quinta propuesta es Gaitán Sí, el documental que tiene una particularidad, dirigido por la nieta de Jorge Eliezer Gaitán, María Valiense Gaitán. Lo interesante de esta mirada es que es una mirada familiar, íntima, de una nieta que creció oyendo de su abuelo que lo habían asesinado y que habían asesinado una esperanza, y ella, cuando ella es realizadora, es arquitecta en formación, logra hacer un retrato familiar, íntimo, a la formación, no solamente como padre, como esposo y como abuelo, sino a su formación como abogado, a su formación en Roma y sus posteriores grandes debates y oratoria que tuvo en Bogotá. Estas son las 5 propuestas del cine colombiano para la figura mítica de Jorge Eliezer Gaitán, asesinado hace 70 años. Este es el momento, la patria hay que salvar, a la presidencia, a la presidencia, a la presidencia, Gaitán tiene que ir, el pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere y el que hace sentir. Mensajes y volvemos. Estamos en Periodismo Libre. Viene ahora Nicolás Suárez con los deportes. En el análisis deportivo de la semana hoy estamos con la expectativa del clásico vallecaucano en el Pascual Guerrero. Para esto primero analizaremos la fecha pasada del América, que está estrenando director técnico. El portugués Flavio debutó con victoria ante Boyacá Chicó y el buen momento que atraviesa el Deportivo Cali. El América se vio un equipo sin mucho fútbol todavía contra Boyacá Chicó, pero los jugadores con mucha más actitud. Se vio por ejemplo el golazo de Pablo Armero, que sin duda alguna empieza a recomponer el camino. El nuevo técnico portugués le dio un nuevo aire. Es claro que con las pocas unidades de entrenamiento que ha tenido todavía no hay un cambio sistémico en su juego, pero sí vimos por ejemplo el argentino Botinelli mucho más comprometido, pedía la pelota, llevaba a sus compañeros a llegar a meta y vimos todo un dispositivo táctico mucho más potente que lo que había mostrado con el Polilla da Silva y con los hermanos Asprilla. Por los lados del Deportivo Cali todo es tranquilidad, todo es alegría, todo es fiesta. El conjunto verdiblanco ganó en Tunja por primera vez en su historia frente a Patriotas, con goles de Paulo Sabag, un autogol de Patriotas y un gol de Didier Delgado. El equipo de Peluso jugó con nómina alterna por el encuentro entre semana contra Danubio y sin embargo logró mostrar su fútbol, seguridad atrás, seguridad defensiva, solo le convirtieron un gol y fue por pena máxima y contragolpe. El Deportivo Cali está solo a 3 puntos, 4 puntos, dicen algunos, de asegurar su presencia en los playoffs del campeonato. El América, si tiene una cuesta arriba, tiene que remontar. El América tiene en estos momentos 13 puntos y necesita poder llegar a la línea de los 28 o 29 para poder estar peleando el ingreso a los playoffs. Es todo por hoy, nos vemos el próximo sábado. El foro con candidatos presidenciales cumplió en Buenaventura y lo que circuló en las redes, con Gabriel Jacobo Mena. Buenas tardes amigos de Periodismo Libre. Una de las noticias en las redes esta semana fue el debate con los candidatos presidenciales, realizada en el puerto de Buenaventura, al que no asistió el aspirante del uribismo Iván Duque. Esto originó toda clase de críticas, muchas de ellas jocosas, como la del candidato de Colombia Humana, Gustavo Petro. Veamos. Duque debe estar en Harvard, entonces, por razones de cultura democrática, hay que hacerle la pregunta a quien pueda realmente defenderse y contestarla. Y también muchos memes, estos son algunos de ellos.
Amigos, esto fue todo por hoy. Síganos en nuestras redes, en Facebook, Periodismo Libre, en Twitter, @PelibreCali, en Instagram, Periodismo Libre _, y en YouTube, Periodismo Libre Cali. Esto ha sido todo por hoy, amables televidentes. Nos vemos el próximo sábado, 21 de abril, aquí en Periodismo Libre. Hasta entonces. La Fundación para la Comunicación Popular presentó Periodismo Libre, con la fuerza de la verdad.